Gusto en saludarles. Y la mañana de hoy vamos a conversar un poco sobre lo que tiene que ver el contenido con el que se va a desarrollar básicamente pues la tercera y la cuarta actividad. Es un placer para mí la mañana de hoy estar una vez más expresando, así sea en cortico, todo aquello que de una u de otra forma, pues nos lleva a formarnos cada día más con estos contenidos que tocan la parte administrativa, gerencial, la parte organizacional del todo contexto laboral, porque independientemente de lo que, de la entidad, de la institución, del carácter, del objeto de las organizaciones donde nosotros nos desempeñamos o trabajamos, requieren de esos procesos que nos permiten avanzar, que nos permiten evaluarla, que nos permiten interpretarla para poder que ésta logre metas, logre objetivos, sea competitiva, sea productiva, entre otros de los aspectos en los que coadyuva cada uno de los contenidos que nosotros desarrollamos a través de esta unidad curricular de análisis dentro de esos contextos administrativos, dentro del contexto administrativo y dentro de los contextos organizacionales. Bien, la temática que corresponde el día de hoy, pues nos ubica en lo que se refiere a los indicadores. Y tenemos que empezar por interpretar que un indicador es una expresión que nos dice o que nos describe o que nos da conocimiento sobre el comportamiento de algo, que en este caso, cuando hablábamos de indicadores de gestión, es el comportamiento del desempeño de un proceso que se desarrolla obviamente en un contexto y que tiene un carácter específico. En el caso nuestro, en el día de hoy, vamos a ubicarnos dentro de esa parte administrativa, dentro de esa parte organizacional. Y decimos básicamente que los indicadores son una expresión cuantitativa, pero no por eso tenemos que dejar de considerar que también es una expresión cualitativa del comportamiento y del desempeño de un proceso, tal como está allí en la presentación, cuya magnitud, básicamente, al ser comparada con un nivel, vamos a hablar así, con un nivel de referencia, pues entonces puede señalar qué está ocurriendo, si hay alguna desviación sobre la cual debo tomar una acción correctiva o preventiva según sea el caso. Fíjense la relevancia que tienen los indicadores. Su función principal es entonces evaluar el éxito de la implementación de la planeación estratégica. Si bien un indicador aislado revela una condición o estado de un proceso en un momento específico, imagínense en un momento un conjunto de indicadores bien definidos y analizados revela entonces la situación general de una organización y permite, aparte de tomar decisiones, predecir tendencias. Y es allí donde, por ejemplo, en el área del mercadeo, se puede valorar a través de los indicadores qué es, por ejemplo, lo que la gente, qué es lo que la gente más le agrada, ¿sí? O busca en un producto o en un servicio. A través de los indicadores podemos dar cuenta
de qué está sucediendo para llevar la intención de la organización a cumplir o a satisfacer esa necesidad, ese gusto que tiene el consumidor sobre un producto o sobre un servicio. Y como decíamos, pues entonces allí podemos valorar la función principal de los indicadores de gestión, que es sin duda evaluar el éxito y la implementación de la planeación estratégica. Revelan, ¿sí? Más, o sea, sí, vamos a decirlo así, revelan cómo va la implementación de la misión y la visión, pero también el cumplimiento de objetivos individuales de los colaboradores. Fíjense que cuando nosotros hablamos de planificación estratégica, recordamos que es esa planificación que nosotros desarrollamos y que nos permite entender, que nos permite interpretar, ¿sí? ¿Cuál es el objeto real de la organización en la que yo estoy? ¿Sí? ¿Cuál es su misión? ¿Hacia dónde apunta esas pretensiones de la organización? Y ahí entonces nos referimos a la visión, dónde quiero llegar como empresa, dónde quiero llegar como organización, como entidad. Se están cumpliendo realmente los objetivos para lo cual fue establecida la empresa, se están alcanzando las metas, ¿sí? ¿Qué es lo idóneo para tomar decisiones? Y fíjense que todo eso tiene que ver con la planificación estratégica. El interpretar, el compartir, el que todos conozcan cuál es la misión de la organización, cuál es la visión, cuáles son los objetivos, compete a la planificación estratégica. Y para llegar a ello es necesario aplicar herramientas. Indefectiblemente, siempre que nosotros planificamos, necesariamente tenemos que aplicar instrumentos, tenemos que aplicar herramientas que nos permitan valorar, ¿sí? ¿Qué está sucediendo realmente en el contexto? ¿Sí? Que nos permitan valorar cuáles son las necesidades que existen en él, que me permitan reconocer cuáles son las debilidades que tenemos, pero también cuáles son las fortalezas, ¿sí? ¿Qué oportunidades tengo y qué me está amenazando? Entonces, cuando hablamos de planeación estratégica, hablamos de todos estos factores que me llevan indefectiblemente al éxito si yo los aplico, si yo los reconozco, si yo los vinculo, si yo los comparto. Eso hace posible que yo establezca los indicadores de la gestión que se está desarrollando, que se está llevando a cabo. Dentro de las características fundamentales que tienen los indicadores de gestión es que estos son aspectos que nos ubican en la especificidad, en la medición, en la accesibilidad, en la relevancia, en el marco de tiempo, ¿sí? Y nos preguntamos entonces, ¿cómo así una característica de especificidad? Esto se refiere a la claridad a la hora de definir lo que nosotros queremos monitorear, ¿sí? Yo tengo que saber exactamente qué es lo que yo voy a medir. La medición, por otro lado, se refiere a esa capacidad de hacer cuantificable un evento, una actividad o comportamiento para que pueda evaluarlo objetivamente y compararlo con los parámetros del mercado. Fíjese que hay dos cosas que se vinculan mucho y que tienen que estar conectadas, la especificidad y la medición. ¿Para qué yo quiero
La especificidad es para qué yo quiero ese indicador, qué es lo que yo busco con ese indicador. Y la medición, por su parte, es eso que se refiere como a la capacidad de hacerlo cuantificable. Otra de las características tenemos la accesibilidad. Esto es, o sea, como la posibilidad que tengo de hacer posible llegar donde yo quiero llegar con ese indicador. Es accesible para mí. Es decir, que los datos se puedan recopilar, que se puedan almacenar, que se puedan procesar finalmente. Son accesibles en el momento en que yo lo requiero para poder generar lo que yo pretendo generar. En este caso, el indicador, lo que me va a decir si estoy haciendo bien o si estoy haciendo mal. Otra de las características claves es la relevancia del indicador. Evita preocuparte por, vamos a decir, como por números, cifras, que poco tienen que ver con los objetivos comerciales, por decirlo así, ¿sí? Es una característica clave, la relevancia. Y por último, otra de las características se refiere al marco de tiempo. Y es como la vida de ese indicador. Eso se refiere a esa característica. Me toca es específicamente al tiempo en el que ese indicador me va a servir. Por ejemplo, cuando yo hago indicadores que tienen que ver, por decir algo, con fechas, lo que sucede en enero, lo que sucede en febrero, lo que sucede en un trimestre, lo que sucede en un trimestre, en un año, y me permite hacer comparaciones unas con otras para poder establecer determinados comportamientos. Fíjense que son tan importantes los indicadores como importantes son cada uno de los procesos administrativos que se llevan, de los procesos gerenciales que se llevan dentro de la gestión o dentro de la administración. ¿Sí? El tener indicadores es interpretar cómo vamos, qué estamos haciendo, la calidad de lo que nosotros hacemos, incluso si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. De allí que dentro de las funciones de los indicadores está guiar la toma de decisiones, evaluar la eficiencia de las acciones que se realizan y la de identificar problemas. Al ofrecer, guiar la toma de decisiones, básicamente es ubicarnos dentro de ese contexto que nos permite tener una visión global de la situación de la organización. Los indicadores de gestión contribuyen de forma decisiva en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque sencillamente me están diciendo qué está pasando. Y de allí, pues tomo la decisión como gerente, como administrador, de qué es lo que debo hacer, si bien el indicador me está en positivo, para seguir avanzando en lo que estoy haciendo, y si está en negativo, pues tomar o hacer los correctivos necesarios sobre el proceso que yo estoy evaluando y poder alcanzar pues un estado conveniente para la función que yo o para el proceso que yo estoy desarrollando. Evaluar la eficiencia de las acciones. Los indicadores de gestión revelan la eficiencia en su conjunto, porque permiten medir si se cumplen los objetivos
individuales y de la organización como un todo. Recuerden que cuando nosotros hablamos de eficiencia, hablamos de logro de objetivos y de metas. Nosotros estimamos un objetivo, si lo cumplimos, hemos sido eficientes. Si alcanzamos la meta, hemos sido eficientes, ¿sí? Si hay combinaciones dentro de los procesos que yo realizo que demarcan la eficiencia de las acciones que yo estoy desarrollando. De eso básicamente se alcanza cuando yo me planteo dentro de la valoración de lo que yo estoy haciendo, del proceso que se está desarrollando, un indicador. Un indicador me dice, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal, ¿sí? Identificar problemas. Fíjense que esto de los indicadores tiene que ver muchísimo con el control de las organizaciones. Cuando nosotros hablamos de control, no nos referimos a esos procesos que permiten hostigar lo que nosotros estamos haciendo o que nos juzgan permanentemente sobre lo que nosotros estamos haciendo o lo que otras personas están haciendo. No se trata de decir, tú lo haces bien, tú lo haces mal, o sea, no es eso de que a veces se torna intolerante dentro de las organizaciones. No es la mala interpretación de un control que me va a señalar, sino es aquel control que me va a permitir el tener un estado de conciencia sobre lo que está bien, sobre lo que se está haciendo de manera eficaz y eficiente, ¿sí? Y que me está resultando efectivo. Es ese control que me permite subsanar las debilidades que tengo, que me permite superar problemas. Entonces, ¿qué hacen los indicadores? Ayudan en ese proceso de control porque ellos identifican qué es lo que está pasando. Ellos nos permiten decir, mira, o sea, es como cuando uno nos llama la atención y nos dicen, mira, está pasando esto y estás haciendo un proceso equivocado. Está desarrollando un proceso equivocado porque el camino o la pauta a seguir es la siguiente, ¿sí? El proceso se inicia aquí, tiene tal cosa, tiene esto, tiene lo otro y culmina allí. Tú te estás saltando una fase del proceso. Es como para colocar un ejemplo de qué es lo que hace esa función del indicador cuando identifica el problema. Entonces, no se hace para juzgar, se hace es para superar dificultades, para superar las falencias que podemos tener en el desarrollo perdón, de un proceso. Con respecto, entonces, a lo que es la formulación, decimos que la formulación, sencillamente, pues es ese proceso de diseño y de elaboración de la función. Los indicadores de gestión juegan definitivamente un papel fundamental en las organizaciones. Cualquier empresa exitosa quiere cumplir pues con el mayor éxito sus objetivos organizacionales. Pero eso es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Por qué? Porque para ello debe formular objetivos estratégicos. Esos objetivos valiosos, debe seleccionar los indicadores de gestión más apropiados para su empresa, para su industria. Estos indicadores, pues, hasta cierto punto son complejos y esa complejidad es necesaria para medir las metas de los planes que se traza la organización, de esos planes que nos permiten, pues, valorar si se está cumpliendo o si se está llevando a cabo la misión, la visión, los objetivos, ¿sí? Que nos hablan de los valores que se implementan, de los principios con los que yo desarrollo los procesos. Es importante comprender cómo desarrollar entonces
un plan estratégico táctico. Sí. Otro de los aspectos que traemos para compartir en la mañana de hoy, pues nos ubica en el contexto de la clasificación de los indicadores. Y hay diversos tipos de indicadores. Por ejemplo, hay indicadores de medición, ¿sí? Y allí hablamos de indicadores de carácter cuantitativo y hablamos de indicadores de carácter cualitativo. Y eso lo decía al principio, que un indicador mide, como lo decíamos inicialmente, e inicialmente lo conseguimos en casi todo la información que se halla en la web y en los libros. Cuando hablan de medir, pensamos en cuantificar, pero no necesariamente tiene que ser cuantificable, sino también puede ser cualitativo. ¿Por qué? Los indicadores cuantitativos son una representación, obviamente, pues numérica de un proceso, de un evento, de un fenómeno que se está analizando. Dicho de otra forma, entonces, pues, son una medida de cantidad. Dan respuesta a preguntas, por ejemplo, como de cuánto o de cada cuánto, de con qué frecuencia. ¿Sí? Hablamos de magnitud. Esos son indicadores cuantitativos, pero si yo hablo de indicadores cualitativos, contrario a lo cuantitativo, estos nos muestran estos no nos muestran una medida numérica como tal. Con ellos se consigue demostrar, describir o medir algo que ha sucedido. Por lo general están basados en encuestas, en entrevistas, en percepciones orientadas a responder preguntas de cuándo, quién, dónde, cómo, por qué. ¿Sí? Tanto lo cuantitativo es muy objetivo, ¿sí? Lo cualitativo denota de pronto subjetividad, ¿sí? En ellos, tanto en uno como en el otro, es necesario el análisis real, el análisis que me permita interpretar, que me permita la deducción, que me permita la inducción, y lo contrario a ello, la inducción y la deducción, que me permitan reflexionar, ¿sí?, críticamente sobre los resultados de lo que está sucediendo. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder tomar decisiones asertivas. Existe también otra clase de indicadores y podemos hablar de indicadores por nivel de intervención. Y allí hablamos de indicadores de impacto, indicadores de resultado, indicadores de proceso. Ahora bien, con respecto a los indicadores de impacto, obviamente, se enfocan en medir el cambio y el comportamiento que se ha generado sobre lo que nosotros estamos valorando, sobre lo que nosotros estamos valorando. Los indicadores básicamente, los indicadores de resultado miden las salidas de los procesos, determinando si el objetivo se alcanzó o no se alcanzó. Por ejemplo, tenemos la percepción del servicio al cliente. Eso es un indicador de resultado. Y si hablamos de un ejemplo sobre un indicador de impacto, pudiésemos, por ejemplo, decir que la disminución de la delincuencia en el país. Eso es un indicador de impacto, ¿sí? Con respecto a los indicadores de proceso, pues muestra cómo se están haciendo las actividades, por ejemplo, el número de, por ejemplo, el número de formaciones
que se han llevado a cabo, ¿sí? Los indicadores de insumo se enfocan en medir los recursos disponibles y su utilización, pues nos ubica básicamente, a ver, vamos a hacerlo a través de un ejemplo. Los gastos en recursos administrativos, por decir algo, ¿sí? Eso nos ubica en el contexto de los indicadores de insumo. Tenemos otros tipos de indicadores que nos llaman entonces a aquellos que se ubican en los niveles jerárquicos. Y esos indicadores pues tocan específicamente la parte de gestión y la parte estratégica de las organizaciones. Los indicadores de gestión miden la relación entre los insumos y los procesos, lo que permite analizar, obviamente, el comportamiento y el desempeño con una mirada de procesos, básicamente. Son cuantitativos y constituyen el primer eslabón en la cadena de intervención. Los indicadores estratégicos constituyen la evaluación de productos, efectos o impactos, haciendo que su enfoque esté en el siguiente eslabón de la cadena de intervención. Finalmente, tengo los indicadores de eficacia, de eficiencia y de efectividad. Y aquí, pues, estos indicadores nos ubican en aquello que nos permite medir, por ejemplo, la eficacia, la relación entre los objetivos alcanzados y lo conseguido realmente, ¿sí? ¿Qué está sucediendo entre lo que yo iba a hacer y lo que realmente he hecho? Dicho de otra forma, este indicador mide lo que entregamos contra lo que se espera que logremos. Por ejemplo, cuando se proponen objetivos sobre ventas, ¿sí? Hay un objetivo para alcanzar X cantidad de ventas. Cuando yo utilizo los indicadores, es para saber cuánto realmente vendí. Y allí esa eficacia, ese indicador me permite medir la eficacia del objetivo que se pautó respecto a la venta que se consideró que se podía llegar a hacer. Con respecto a los objetivos de eficiencia, mide el rendimiento de recursos e insumos para conseguir los objetivos. Dicho de otra manera, de otra forma, examina el aprovechamiento de los recursos para lograr lo propuesto. Por ejemplo, el número de... el número de artículos producidos por hora. Y con respecto a los indicadores de efectividad, pues estos se asocian a la productividad. Bien, con esta información nosotros tenemos pautada la elaboración de la última actividad de la unidad curricular, análisis de gestión administrativa. Les recuerdo que esta última actividad tenemos todavía suficiente tiempo para desarrollarla. Ante cualquier duda se pueden comunicar conmigo en el plan de evaluación o en la bienvenida. No recuerdo en este momento, en esa primera conexión que yo tuve con ustedes, informé sobre cómo nos podíamos comunicar y les recuerdo que una de las formas es a través de la plataforma. Ustedes me envían un mensaje y yo trato a la brevedad posible de darles la respuesta a la inquietud que ustedes tengan. Si no, lo pueden hacer conmigo a través de mi número telefónico que está allí en ese primer encuentro. Yo lo indiqué, está en la bienvenida. Y yo con mucho gusto les voy a atender. Lo importante de esto es que puedan desarrollar las actividades,
que sean efectivos, eficaces, eficientes en lo que están desarrollando. Ante cualquier inconveniente, por favor, no duden en comunicarse. Que tengan un feliz día y fue un placer haber compartido con ustedes en la mañana de hoy.